comunicador social periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe. Y bueno, he tenido un recorrido de 26 años en los medios de comunicación, iniciando en Caracol Radio, en transmisiones de fútbol, básicamente ligado al deporte, pero también en el camino hemos hecho unas cosas diferentes, pero diría que el 80-90% ligado al deporte. Pero empezamos en radio, en Caracol Radio, después un paso ahí como 6 años en coordinación y transmisión de eventos deportivos, también eventos de carnaval, eventos relacionados con la política, elecciones y demás. También en RCN, tuve un paso fugaz, digamos, de un año más o menos en Antena 2. Luego estuve fuera del país, en Aruba, trabajando en una radio como productor y programador de una emisora con formato latino para hispanos en la isla de Aruba. Luego regresé acá, volví a trabajar en lo que llamé mi casa, un programa que se llamaba Informadores Deportivos, que era de Caracol Radio. Ahí conecté con algo que se hace aquí a nivel nacional, que se llama Carrusel Caracol, que es una transmisión que enlaza todos los estadios del país en una sola, y hay corresponsales en cada una, donde hay fútbol profesional. Ahí estuve desde el 2009 hasta el 2018. Pero al tiempo estaba en otras labores. Estaba también a partir de 2012 en el diario El Heraldo, que es el periódico más grande de la costa, trabajando en un proyecto inicial que se llamaba Radio H, que era radio virtual. Después el proyecto terminó y comenzamos a trabajar en la unidad audiovisual del periódico, lo que tiene que ver con el ingreso a la parte digital por las distintas redes sociales, tanto de YouTube como Instagram, Facebook y demás. Es decir, trasladamos lo del papel, ¿verdad?, a hacerlo audiovisual, y me tocaba coordinar esa parte. Ahí estuve hasta el 2017 y luego recibí la posibilidad, la oportunidad mejor, de trabajar como director de contenidos deportivos del canal regional Telecaribe. Allí estuve laborando durante 4 años. Y por supuesto allí todo fue deportes, ¿no? Básicamente trabajando en lo relacionado con los Juegos Bolivarianos, los Juegos Centroamericanos y una serie de contenidos deportivos que siempre buscaban resaltar lo que se hacía en lo que llamábamos la Nación Caribe. Todo el deporte de la costa, haciendo visible lo que habitualmente no lo es. Habitualmente nos acostumbramos al deporte profesional, pues en Telecaribe tratamos siempre de trabajar aquel deporte aficionado que no se veía y los deportistas que iban creciendo. Eso más o menos lo que he hecho hasta aquí. Luego se me abrieron las puertas en mi universidad, donde terminé, para trabajar en este proyecto de la radio, para reestructurarla, primero como productor de la radio y luego como director de un programa que hacemos, que es el programa bandera, si se quiere, de la emisora, que es de 5 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, que se llama Primera Clase, un proyecto netamente académico. El único graduado, digamos, soy yo, rodeado de estudiantes de los diferentes, digamos, semestres de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Todo lo que hemos venido hablando acerca de la Semana de la Prevención del Suicidio, porque hay un día en particular y por eso hemos invitado a la doctora Teresa González, que como cada miércoles nos acompaña en Primera Clase para hablar de salud mental con un tema muy importante esta semana. Doctora, bienvenida. La experiencia me dice que la integralidad, es decir, el contacto directo con los medios todo el tiempo que sea posible, sobre todo en una sociedad como la nuestra en la que le exigen a los muchachos recién graduados, le exigen una experiencia y muchas veces no la tienen. Y si en la universidad están los recursos, desde un canal de televisión, desde una estación radial en FM muy bien ubicada, pues sin lugar a dudas que ese contacto directo desde sus primeros pasos en la universidad me parece que es lo más importante, porque allí se va generando primero el estudiante va entendiendo cuál va a ser su inclinación, si definitivamente es la radio, si definitivamente es la televisión o es la parte escrita. De todas maneras es un ser integral, porque la idea es que viva la experiencia de las tres. En particular de la radio, con quienes se han inclinado a hacerlo, aquí se abrió un casting para que vinieran los que querían, ¿no?, voluntariamente, y en ese camino encontramos muchos, y seguramente se quedaron de momento algunos por fuera, porque bueno, el cupo es limitado, pero la idea es ir rotando. Pero sí me parece que la integralidad y el acceso directo a los medios desde sus primeros pasos en la universidad. Así como existía un libro de química, de física, también había un libro de comportamiento y salud que utilizábamos para esa clase que bueno, parece ser que ya no existe en los colegios. Yo no recuerdo, decía comportamiento, eso lo decía el sí, libro. Yo recuerdo que había un libro. Con algunas ilustraciones y demás, y dibujos, muchas cosas muy interesantes y muy claro además. Yo lo recuerdo perfectamente. Y bueno, qué importante sería retomar algunos detalles
de esto de la educación sexual, esto de lo que nos decía Gabriel ahora, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos y demás, es muy importante, pero sobre todo desde la protección. Holman, estos temas siempre son un poco profundos, pues hablábamos mucho de la parte de lo que es la moral, de lo que era las decisiones difíciles que se presentaban en la vida, por lo tanto, como mencionábamos también, habría que profundizar de la crianza de Aida Merlano para saber realmente qué pasaba por su cabeza. La idea del programa Primera Clase es un programa que inicia como lo que yo llamo una colcha de retazos. Inició así. Estudiantes que nunca, creo que uno o dos habían tenido algún acercamiento con la radio, pero no mucho tiempo, que no han tenido mucha experiencia, pues que comiencen primero con el fondo y después la forma. ¿Cuál es el fondo? Disciplina, primero que todo, levantarse bien temprano y llegar con buena actitud, con la actitud de que vas a trabajar y vas a estar en lo que te gusta. Segundo, generar contenido constante, proponer, que es lo que se hace habitualmente en las salas de redacción. Obviamente, yo que tengo mayor experiencia, pues trato de filtrar y tener una línea editorial. Eso es lo que se hace inicialmente y es en lo que hemos trabajado. En ese orden de ideas, el primer mes, casi hasta el segundo, ya llevamos 4 meses, fue más o menos de plantear temas y yo tratando de darle un orden, una estructura, ¿verdad? Una estructura básica, una columna vertebral. Luego de eso empezamos a limar por los costados, a darle forma a todo el proyecto. Es decir, nos fuimos quedando con lo que llamamos temas de la hora. Entonces, cada hora tomamos entre 20 y 30 minutos un tema en particular, lo que llamamos o noticia que tenga que ver con noticias actuales o temas atemporales, pero que tengan que ver con la sociedad, que no pierdan vigencia. Entonces, esos temas, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a desglosarlos, a empezarles a contarle a la gente desde abajo, pensando, como siempre he dicho, que no saben cuánto es 2 más 2, para explicarles desde el origen, incluso terminología, y nos basamos en el cuerpo docente de la universidad. Ese es el camino. Alrededor de esos temas, son 4 horas de programa, alrededor de esos 20 o 30 minutos, empezamos a nutrirlos con algunos otros detalles. Cultura, noticias que habitualmente se producen en la ciudad, que tienen que ver con lo judicial, con lo deportivo, pero siempre ahondamos en temas particulares. Porque lo que queremos finalmente es construir nuestra propia información, sin desconectarnos de la realidad que hay. Eso es lo que nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar el potencial que tenemos en la universidad. Tenemos todo. Los demás medios tradicionales, que son muy buenos, tienen en su, digamos, en su hoja de ruta, ¿verdad?, las noticias constantes, el análisis, invitar políticos, gente de la farándula, de la noticia habitual. Pero nosotros nos vamos al fondo, quizás nos quedamos con una, si ellos presentan 20 noticias, nosotros nos quedamos con 4 o 5, de las cuales buscamos en profundidad y le decimos a la gente cuál es el origen, por qué se da, los porqués de cada situación, es lo que tratamos de hacer. Es decir, hacer el periodismo básico, qué, quién, cómo, dónde, cuándo. Esa materia, esa asignatura, pero sí daban pues conferencias pues cerca de 2 al mes, se llamaban educación sexual. Educación sexual. Nos ¿Pero se daban daba conferencias. directamente con una psicóloga o...? Se fusionan 2 cosas. Una, la mirada del joven, del estudiante. Eso es clave para nosotros. El libre albedrío. Lógicamente tratamos de guiarlo a partir de la experiencia de quien está al frente, en este caso soy yo, y del apoyo permanente de los docentes, de los profesores. Ellos constantemente nos apoyan y nos guían. Y al final lo que se forma en todo esto no es otra cosa que lo que se enseña aquí, que son unos postulados de la radio, si se quiere, recrear, educar e informar. Es decir, siempre será bajo la lupa de lo académico. Nosotros nos nutrimos de no solamente estudiantes de aquí, de cualquier parte, en eso no hay un filtro. Hemos tenido incluso en una primera parte del programa un chico que no pudo continuar por diferentes razones, que no es de aquí, ni siquiera es de Venezuela, es venezolano. Y digamos que a través de ellos, cada uno con sus perfiles, sus maneras, sus crianzas, sus talentos, porque como te dije, se hizo un casting y más o menos miramos algunas características que pudieran sumar y que pudieran primero constituirse en la base de lo que queremos del programa, y dentro de ese camino encontramos una chica, por ejemplo, que le gusta la poesía, ¿verdad? Y eso yo dije inmediatamente, esto no sirve, ¿por qué? Porque la poesía implica lectura, ¿no? Y es un aprendizaje constante.
¿verdad? Otro que le gusta mucho la edición, a pesar de que está estudiando comunicación social, aunque la edición va de la mano con esto, también implica una serie de información que a lo mejor todos no tenemos, o a lo mejor no la tenemos tan a la vanguardia, porque quizá con mi edad mayor que ellos, miro otras cosas que no miran ellos. Y eso se trata, ¿no? Es un ida y vuelta constante, ¿verdad? Una relación constante entre ellos y yo, en la que podamos siempre construir cosas que nos den un objetivo final y nos den una muestra de lo que realmente queremos. Entonces, así como se les enseña lo positivo de una forma, digamos, adrede, lo negativo incluso a veces indirectamente también se les enseña. Si uno le dice a un niño, no, tú eres flojo, tú eres bobo, no sirves se para lo va a nada. creer porque se lo está diciendo un adulto y él dice, Claro. pues el adulto es el que me enseña, entonces yo soy flojo y yo soy bobo. Definitivamente el estudiante, todos los estudiantes, no solamente aquí, en todo el mundo, hay que tratar de generar, y lo digo basado en nuestro medio, retomar y generar más hábitos de lectura. Porque sin duda alguna hay algunos déficits en tal sentido. Yo lo comparo con mi época de estudiante ahora. Es decir, yo a estas alturas de mi vida, a la edad de ellos, promedio entre 18 y 20 años, hay una terminología, hablando de léxico, que ya uno conoce y debe tener entendida. Pasas por la primaria, la secundaria, ya estás en estudios superiores, tienes que tener un léxico un poquito más avanzado. Es decir, hay palabras que de la diaria utilización que no se te pueden escapar. No puedes, tienes que saber cuáles llevan acento, cuáles no. Y mira que estamos hablando de cuestiones básicas. Y eso lo da definitivamente la lectura. Yo le explico a los estudiantes constantemente, somos como una computadora, necesitamos información permanente, si no, no podemos entregar nada. Y esa información sí parte de la lectura, pero también parte de leer revistas, de ver películas, ver televisión, ver noticieros, nutrirse constantemente de información y además saber procesarla. Siempre les dejo esta frase, una cosa es estar informado y otra cosa es saber cómo se mueve el mundo. Son dos cosas distintas. Entonces, lo primero parte de ellos, lo segundo parte de la guía que les podamos dar nosotros acá. 7 de la mañana, 30 minutos. Y bien, como habíamos anunciado en estos días, ayer no pudimos porque tuvimos algunos impases desde el punto de vista técnico, pero habíamos anunciado el podcast que desde hoy escucharemos en este programa todos los martes 7:30 de la mañana. Con una persona realmente especial para nosotros que hace parte de nuestro cuerpo docente de esta alma mater, el profesor Jaime de la Hoz, que nos acompañará con este podcast dedicado a la cultura, al arte en general, y que en esta oportunidad iniciará con un libro que se escribió por allá en el año de 1996 del gran Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, que a propósito ya tiene su serie en plataformas de televisión. Primero pienso en el fondo y luego en la forma, ¿no? Como te hablaba hace un rato, el fondo es lo que constituye el contenido, lo que ellos puedan aportar y cómo se van generando nuevos contenidos día tras día. Luego es la forma de decirlo, ¿no? Entender qué, cómo y cuándo decir las cosas. Entonces, eso tiene sus métodos, sus maneras. En tal sentido, sí faltan muchas cosas que hemos ido básicas, ¿no? De la entonación, de la modulación, de la educación de la voz. Hay algunas voces muy buenas, pero que yo les he dicho, el principal ejercicio, más allá de los detalles que yo pueda corregirles en cuanto a dicción y vocalización, el mejor de todos es escucharse. Ese es el mejor remedio. Y bueno, muchos lo han hecho, lo han puesto en práctica y han notado la diferencia. Aquí hemos hecho ejercicios frecuentes, talleres, donde leen una noticia hoy, por ejemplo, un texto, y lo leen y lo hacen bien. Yo les hago ver algunos detalles, les pregunto, ¿dónde crees que te equivocaste? ¿Cómo crees que te fue? Bien. Y les digo, bueno, mañana vamos a leerlo exactamente lo mismo, a ver cómo te va. Y muchos leen y lo leen peor. Entonces les digo, si se dan cuenta que es un tema de constancia, primero de educar la voz, de que nuestro aparato fonador es realmente perfecto. Es decir, lo que tú escuchas, tu cerebro captas en tu cerebro lo que sale a través del micrófono cuando te escuchas en la grabación. Primero pasas por esa sensación de vergüenza, quizás de escuchar tu voz por primera vez, pero después necesitas adaptarte a ese sonido. Cuando ya te adaptes, comienzas a manejarlo. Y eso es lo que ellos han aprendido en estos 4 meses. Es como la fotografía. Cuando uno se toma una fotografía y la muestra a los demás te dicen, quedaste bien, pero tú te encuentras una cantidad de efectos porque no te ves todo el tiempo en un espejo. Es lo mismo con la voz. La que escuchas aquí no es la misma que sale a través del filtro de un micrófono. Y eso es lo que ellos han empezado a entender. Y a medida que se han ido escuchando, ya han empezado a modular mejor y a hablar mucho mejor. Mi nombre es Gabriela Arango,
19 años y estudio comunicación social y periodismo. Estoy en el programa matutino de primera clase. Bueno, cuando inicié estaba encargada de la parte de ciencia, estaba encargada de averiguar la información que pues salía en ese entonces. Sin embargo, ahora pues participo en los temas de la hora, como lo llamamos. Pues después del programa siempre hacemos una junta de redacción en donde todos intervenimos de manera igualitaria. Bueno, como es mi primera vez, apenas llevo 4 meses y he sentido lo que es el cambio, la evolución. Por lo tanto, creo que hasta cierto punto la teoría podría ser un poco menos relevante que la práctica. Siento que la práctica lo es todo. Yo nunca había dado radio, nunca había trabajado en medios y estos 4 meses he aprendido lo que es improvisar. He aprendido a hacer una junta de redacción, he aprendido a hablar al frente del micrófono a pesar de que me falta todavía fluidez. Sin embargo, he aprendido muchas cosas gracias a la práctica, en sí no tanto a la teoría. Siempre he considerado que cualquier carrera necesita teoría. Sin embargo, el desarrollo de esta es lo importante. Por lo tanto, a pesar de que la teoría sea la base y la base siempre va a ser importante, considero que la práctica lo da todo. Me gusta transmitir un mensaje. Yo escribo. Me falta pulir muchas cosas porque me acuerdo que cuando tenía como 14 años me encantaba la lectura, sin embargo la suspendí y luego no supe otra vez volver a la adicción de leer. Por lo tanto, hasta cierto punto tengo como un hueco de teoría, se podría decir. Entonces, a mí personalmente me gustaría transmitir, ya sea de la parte audiovisual o sonora.